Entonces empiezo con María Belén Bernardi, del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades de la UNR CONICET, cuya ponencia se titula Infancia, vejez y alteridad en el giro estético diaspórico de la actual narrativa en lengua castellana. Ella es profesora en letras por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, donde se desempeñó como ayudante, adscrita y profesora reemplazante en la Cátedra de Literatura Española. Se encuentra en la fase final del doctorado en Literatura y Estudios Críticos con una beca del CONICET. Su tesis aborda los vínculos entre escritura autopoética y posnacionalidad en la obra de Patricio Prón, Andrés Neumann y Vicente Luis Mora. Participa de los proyectos de investigación Figuraciones de infancia y vejez en la literatura española contemporánea, dirigido por el doctor Prosperi, Políticas y usos del archivo, siglo XIX a XX, dirigido por la doctora Contreras, y de la línea de investigación del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, Estudios Argentinos sobre otras literaturas y prácticas culturales. Pues, bienvenida y ya te dejo con la presentación y la comunicación. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todo el equipo de organización. La verdad que han sido muy atentos en dejarnos este horario, que bien han dicho que les ha costado encontrar un horario en común, pero bueno, al menos estamos despiertas. Yo he ido a congreso a las 4 de la mañana, entonces ahora me puedo considerar que estoy más lúcida. Así que bueno, gracias ante todo por eso y por su amable recibimiento. Bueno, el trabajo que traje para presentar es una continuación de mi tesis doctoral, que aborda, bueno, autopoéticas posnacionales en los autores que mencionó Carmen. Y esto se presenta como una continuación a partir de ciertas insistencias en figuraciones de infancia y niñez, perdón, de figuraciones de infancia y vejez, que aparecían ante estas problemáticas de las literaturas que cuestionan en cierta manera las fronteras nacionales rígidas. Entonces, bueno, comienzo con la ponencia. La literatura contemporánea en castellano puede pensarse a partir de una serie de giros estéticos, entre los cuales el nómade, errante o diaspórico, como lo define Gallego, ocupa un lugar destacado. En este se incluyen escrituras multitrans o desterritorializadas, en las que la identidad aparece como un amasijo de problemas, según Bauman, que supone el tratamiento de la diversidad, la desigualdad y la diferencia, tal como lo propone García Canclini. En vistas de este contexto, la presente comunicación tiene como objetivo mostrar la ligazón entre este conjunto de problemáticas y aquel que involucra las figuraciones de infancia y vejez, términos que han sido asediados históricamente desde distintas disciplinas sociales. La hipótesis que propongo es que éstas coinciden respectivamente tanto con la fundación de un proyecto autoral como con el rechazo de la herencia de tradiciones literarias y posicionamientos nacionalistas. Concretamente, se postula que en la obra de escritores representantes del giro diaspórico, como Claro Obligado y Andrés Neumann, las figuraciones de infancia se vinculan con una poética posnacional en tanto territorio mítico, imaginario y creativo que hace de la mezcla y lo fronterizo su principal potencia. Por su parte, las figuraciones de vejez remiten a un diálogo intergeneracional que habilita la pregunta por la alteridad y la validez o caducidad de ciertas tradiciones y modelos sociales y literarios. Se trata en suma de apuestas estéticas donde la otredad se construye desde una posición de extranjería sudamericana en articulación con el denominado giro feminista también por Gallego, y que promueven el desarmado de lógicas homogeneizantes, racistas y patriarcales. Entonces, bueno, esta exposición se estructura en tres momentos. En el primero, un breve desarrollo teórico sobre estos conceptos. En el segundo, una hipótesis de lectura concreta. Y luego una operativización de este aparato teórico crítico en dos obras puntuales, Fractura de Andrés Neumann y Una casa lejos de casa de Claro Obligado. Bueno, la literatura hispanoamericana contemporánea exhibe una tendencia creciente a explorar mecanismos ficcionales relacionados con distintos procesos que tienen en común la pregunta acerca del vínculo entre territorio, subjetividad y escritura. Esta emerge como rasgo saliente de un contexto geopolítico signado por la errancia, los flujos culturales globales, la disolución de fronteras y las tensiones dialécticas
entre lo nacional y lo mundial, que Apaduray desde la antropología define como la política de un esfuerzo simultáneo por parte de la identidad y la diferencia por comerse una a la otra. Perdón. Sus aportes resultan fundamentales a la hora de señalar ay, perdónenme, la emergencia de poderosas formas alternativas de organización del tráfico de recursos, imágenes e ideas que desafían al Estado Nacional. Esperen que, bueno, paralelamente las figuraciones de infancia y vejez se caracterizan en términos generales como zonas de especial productividad en las indagaciones subjetivas y autofigurativas en el arte y en la literatura de las últimas décadas. Revisten un interés particular, puesto que a través de ellas aparecen imágenes de escritor, representaciones y figuraciones autopoéticas de índole diversa que dan cuenta de un proyecto de escritura postnacional. Por un lado, en la infancia puede pensarse como espacio de imaginación, como lo define Link, como territorio de operaciones y como zona de obras para la creación, según Daniela Fumis, tanto de un relato de origen de la escritura, como de una autofiguración que en nuestras indagaciones se une a la construcción de espacios que trascienden la nación y la problematizan. Por otra parte, la vejez, que surge como problemática en el seno de los vínculos intergeneracionales y en relación con los géneros de la memoria, no tendería a la identidad, dice Fumis, sino a exponer los nudos conflictivos que complejizan la construcción identitaria. En este sentido, la vejez halla ligazón con la exposición de una otredad que da lugar a la amenaza de exclusión, tal como ocurre con sujetos que por distintas razones se presentan como habitantes de patrias móviles y territorios múltiples. En virtud de estas posibilidades de significación, se abre un campo de interrogantes que vinculan la infancia y la elaboración de un proyecto autorial, con la vejez y la multiplicidad semántica que esta habilita, en términos de, cito, irrupciones que no necesariamente se constituyen a partir de protagonismos infantiles o de vejez, una cita de Prosperi, y que incluyen en ese sentido figuras de la otredad en general. Esa otredad alcanza dimensiones de lo abyecto y de lo monstruoso, al igual que la vejez, a través de seres periféricos y marginales que son encarnados en la obra de Obligado y Neumann por personajes femeninos, migrantes y apátridas, que aparecen para criticar los excesos del nacionalismo y en ese sentido podrían pensarse en términos de resistencia. De esta manera, si bien la emigración de cada escritor se debe a razones diferentes, exilio en el caso de Obligado y razones políticas familiares en el caso de Neumann, es posible quitar el foco de esas circunstancias vitales y ponerlo en cambio en la escritura como aquel tercer espacio entre Argentina y España, en donde cada cual a su manera elabora la experiencia de desarraigo y construye una conciencia nómade, como, cito, forma de resistencia política a toda visión hegemónica y excluyente de la subjetividad. Cito a Braidotti. En este punto, las obras de Neumann y Obligado confluyen como muestras representativas del giro estético diaspórico que sigue la estela, según Gallego, de las narrativas de viaje, exilio, nomadismo, tránsito, y dieron lugar al debate sobre la transterritorialización de la literatura latinoamericana y el giro feminista que, cito, devela nuevos agenciamientos y deconstrucciones de la norma heteropatriarcal. Bueno, y ahora continúo con la hipótesis de lectura. Ante la pregunta que sobrevuela estas problemáticas, cómo leer las figuraciones de infancia y vejez y qué función cumplen en el marco de escrituras posnacionales o migrantes, la hipótesis que proponemos es que en el corpus seleccionado es posible encontrar modulaciones de infancia y vejez que se ligan a la construcción de un relato de origen, de un proyecto autoral o de una poética personal posnacional, extraterritorial o desarraigada. Es decir, diversas representaciones de la errancia que cuestionan una inscripción nacional. Por un lado, las modulaciones de infancia se vinculan con una poética posnacional en tanto territorio mítico, imaginario y creativo, donde un proyecto literario nace unido a ciertas operaciones que tienen que ver con la construcción de una imagen de escritor a partir de la posibilidad de la mezcla y de la superación de fronteras. Por otra parte, las figuraciones de vejez remiten a un diálogo intergeneracional, biológico, histórico, y de tradiciones literarias que ponen de relieve
distintas formas de alteridad y desfiguración. En términos de trayectorias o proyecto escriturario, la vejez aparecería como dominio de lo ya constituido, e incluso de discursos perimidos que ponen en juego a su vez la posibilidad de fisuras, es decir, de una rebelión ante la tradición. Tanto Neumann como Obligado exhiben en sus obras insistentes preocupaciones en torno a la migración y al exilio como determinantes de los inicios de la escritura, y de modalidades diversas en que la infancia y la vejez, entendidas en sentido amplio como decíamos antes, entran en juego en relación con la problematización de la identidad, la historia nacional, la lengua y las tradiciones literarias. Y paso ahora a la lectura de las dos novelas. En el caso de Neumann, las figuraciones de infancia aparecen con un rol protagónico en Una vez Argentina, puesto que se sitúa en una zona de convergencia entre representaciones autoficcionales y autopoéticas. Estas posibilitan el relato de origen del escritor de doble orilla, que encuentra en la ficción y en la mezcla lingüística un modo de supervivencia heredado de los ancestros europeos emigrados a la Argentina. Para el análisis de las figuraciones de vejez, nos centramos en los aportes de Castán y Prado, que aunque referidos al género fantástico, pueden iluminar zonas específicas de fractura, la novela que vamos a trabajar. Para empezar, plantea que el estado general de desarraigo de los sujetos se vincula con, cito, el tema del doble, la pérdida de la identidad, la invisibilidad, la búsqueda de una identidad inalcanzable. Ciertamente, el proceso de la globalización y la posmodernidad han supuesto que todos nos sintamos de un modo u otro desplazados, lo que habría generalizado el componente apátrida de la literatura fantástica. Fin de cita. Estas ideas resultan productivas para abordar Fractura, novela que narra los derroteros vitales del señor Watanabe, sobreviviente de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, revisitados con motivo del terremoto y accidente nuclear en Fukushima. Este personaje construye una vida signada por la rancia y por una visión que hace del movimiento su eje central. Además de esto, puede considerarse una figuración autopoética la elección del apellido del protagonista, que remite posiblemente a José Watanabe, hijo de padre japonés emigrado a Perú, y de madre peruana de origen indígena, en cuya obra lírica, que funciona como un espacio neutro para la negociación identitaria, birracial y bicultural, se combinan elementos de tradición andina y oriental que funcionan como un estado intermedio, al no pertenecer por completo a ninguno de los contextos en el que se vive. Un segundito otra vez, perdónenme. Bueno, la pérdida de identidad se traduce en un sentimiento de extranjería a donde quiera que vaya. La invisibilidad emerge cuando refiere que nada a su alrededor le ocurre a él, lo cual da cuenta de una especie de despersonalización. La globalización en la expansión siniestra y mundial de los efectos del tsunami, y por último el tema del doble, que se manifiesta en la idea de que los objetos que han estado a punto de romperse ingresan en una segunda vida. Bueno, pero el aporte que más nos interesa señalar es el que menciona Castani respecto de la experiencia patria de escritores cuya identidad nacional resulta problemática, que suele simbolizarse literariamente bajo la figura del monstruo, que estos utilizarían para intentar impugnar, al menos indirectamente, las fronteras nacionales que los cuestionan. Entonces ejemplifica esta lectura con el caso, por ejemplo, de Gustav Meyrink, el autor del Golem, Kafka con la Metamorfosis, incluso con la presencia inquietante de Casa Tomada de Cortázar, que se relacionaría, digamos, con esta expresión de rechazo de Cortázar ante el populismo patriótico peronista representante del nacionalismo. Bueno, Watanabe emerge entonces como una patria considerada un monstruo y que encarna de manera literal el carácter ominoso de las cicatrices que dejó en su cuerpo la bomba y que de pequeño sus tíos lo obligaban a ocultar. Cito: los supervivientes con secuelas visibles eran discriminados también por sus compatriotas.
A menudo los consideraban apestados, condenados a una descendencia radiactiva o simplemente horribles. Fin de cita. A este primer motivo de segregación se le añade otro, que es la condición de migrante, considerado en Japón como desertor de la patria. Una vez más, la cultura binaria, dividiendo la realidad en dentro y fuera, dice Neumann. No pertenecer a ninguna patria, o pertenecer a múltiples de ellas, hace del protagonista uno más entre los muchos hombres indefinidos, que como una especie de castigo por violentar las normas enmarcadas culturalmente en parámetros nacionales, quedan expulsados de la épica. Dice Neumann, su única batalla es la tensión, la imposibilidad de reposar en un punto. Y bueno, un último motivo de segregación es la condición de vejez del protagonista, de un protagonista viejo que encarna esta figura de la otredad. Bueno, que básicamente estos supervivientes eran un pueblo fantasma donde quedaban solamente abuelos, bisabuelos, viudos, y el pueblo se había convertido en una especie de profecía demográfica donde no había posibilidad de futuro y solo un perpetuo pasado. Otra marca de esta condición monstruosa se encuentra en la lengua, puesto que bueno, Watanabe dominaba de varios idiomas, y con el cambio de lengua, me estoy apurando porque veo que ya cumplí los 15, pero en el medio que tuve toda esta tos, si me permiten un poquito. Gracias. Se sentía, dice Watanabe, tantos individuos como idiomas hablaba. Entonces, bueno, esta extrañeza de la lengua también generaba un motivo de segregación, porque la lengua es lo único que uno no puede fingir y ocultar, básicamente. Una de las únicas cosas, además bueno, de otros rasgos. Bueno, y por último, en una de las entradas del blog de Neumann, titulado Talento para perder, se expone la extranjería, que incluye tanto la diferencia intergeneracional como la nacional, y que abordan la problemática de la traducción como forma de trazar un puente. Entonces cita al abuelo Mario, este ejemplo de herencia positiva de sobrevivir a través de la ficción, en donde, bueno, él dice, cada vez que le confesaba que prefería Boca, mi abuela me contestaba riendo, pero si esos son unos pataduras. Entonces hoy la postergada palabrita patadura me habla de una extranjería triple, la que está implícita en la identificación con un equipo diferente al de la propia familia, la del abismo que se abre entre el léxico de las distintas generaciones, y la de la expatriación a otra tierra donde nadie, nunca, jamás ha dicho patadura. Entonces, bueno, esos matices en cuanto a lo lingüístico. Bueno, y en el caso de Claro Obligado, es un texto híbrido entre narrativa y ensayo, y en este texto Clara Obligado se aparta del linaje masculino inaugurado por sus ancestros para construir su relato de inicio como lectora y escritora, y recoge en cambio dos modelos femeninos históricamente constituidos como otredad devaluada, según Braidotti. El materno, que pone el eje en la lectura por placer frente a la rigidez y la seriedad de los grandes letrados de su familia, Rafael Obligado, y el de la niñera rumana de su infancia, que sin darse cuenta, al ponerla en contacto con una segunda alteridad nacional y cultural, que se suma a la alteridad femenina, le transmite la enseñanza de la diferencia lingüística y de la traducción como clave y origen de su escritura. Entonces, bueno, en el primero, la primera cita dice Obligado, la extraña hablaba y hablaba, pero no entendíamos sus palabras. De pronto soltó, ahora no me entienden, pero ya me van a entender. Al escribir esta frase, pienso que podría escribir, ahora no me entendéis, pero luego me vais a entender. Pero entonces el castellano era uno solo, manso y propio como un gato. Bueno, y a partir de eso ella extrae esa enseñanza de que la literatura es siempre traducción de palabras y de mundos, y que es muy duro vivir lejos de su casa. Y bueno, en el segundo, esta idea de que el bisabuelo y el abuelo, miembros pertenecientes a la RAE, habían escrito poesía, habían sido miembros de la academia, pero que había, y en ese acto constituían la lectura como algo rígido y serio, mientras que la madre leía por placer, sin acordarse de lo que leía, y leía novelas menores. Entonces ella dice, hace algunos años en España tuve que ir al consulado argentino para hacer unos trámites. La empleada, al ver mi apellido, me dijo, Obligado la escritora, y yo le contesté sin pensar, el escritor era mi bisabuelo. No, yo la leía a usted. Tardé años en apropiarme de un espacio masculino en el que me sentía como un polizón. Bueno, en ambas citas
aparece, digamos, la precariedad de grupos sociales que encarnan figuras de otredad, que habilitan formaciones alternativas de la identidad, como como postulaba Paduray, a contrapelo de cualquier tendencia homogeneizante proveniente tanto de los discursos nacionalistas como patriarcales. Obligados, señala que el boom, por ejemplo, por citar un ejemplo representativo, no planteaba mestizaje alguno, sino que mantenía su propio territorio de exotismo, encapsulando las culturas, y que además la formó como lectora con libros que excluían, que no la incluían como mujer. Me pareció significativo en este punto que Gallego también propone que, la cito, si 1959 y la Revolución Cubana supusieron el inicio del boom de la literatura latinoamericana, el movimiento Ni Una Menos en 2015 supone el boom de la literatura transfeminista, panhispánica y antipatriarcal. Entonces, bueno, para cerrar, aparece en los dos esta dicotomía entre lo viejo ligado a una forma correcta de ser y lo nuevo cifrado en una desobediencia y una experiencia de alteridad situadas en la infancia que habilita la construcción de una poética marcada por la hibridez, tanto lingüística como genérica. Entonces, bueno, la traducción, la mezcla, la extranjería, la otredad, los modos de supervivencia ante la hostilidad del mundo, la creación frente a la reproducción de moldes sociales y en suma la escritura desde los márgenes, son algunas formas en que se condensan y manifiestan las figuraciones de infancia y vejez. Bueno, y estas constituyen una parte fundamental de las poéticas de Obligado y Neumann, pero se presentan como una clave de lectura a seguir profundizando en otros autores de la literatura latinoamericana en español. Bueno, gracias y perdón Muchísimas por mi gracias, María arrebato de Belén. tos. Muchísimas gracias, espero que estés mejor y que repose ahora la voz. Y Gracias.